Señor les bendiga, amados hermanos. Estamos ya en la parashá número 36 de nuestro estudio semanal llamada Behaloteja, que se estudia en el libro de Números, y su significado es cuando haga subir o cuando encendiera. La porción de estudio abarca desde Números 8.1 hasta Números 12.16, y es así como podemos hacer un recuento recordando que la semana pasada la parashá o porción Nasó concluyó con el campo de Israel completamente formado alrededor del tabernáculo, amueblado y provisionado por las donaciones de cada una de las 12 tribus. Con eso, en el capítulo 7 terminamos esa porción. Y lo interesante de esa porción es que todas las tribus dieron lo mismo. Todas las tribus hicieron la misma contribución, porque para el Señor todo aquello que hagamos para Él cuenta de la misma forma. El Señor se complace en que nosotros podamos ofrendar nuestra vida a su servicio, y se complace tanto del pastor como de aquella quizás que limpia o que hace limpieza dentro de la iglesia, porque el trabajo para Él con el corazón dado al Señor es lo que a Él le interesa. Bueno, Moisés estaba dentro del tabernáculo oyendo la voz del Señor, hablando con Él por encima del arca del testimonio, en medio de los querubines, tal como dice la porción. Habló Adonai a Moisés y le dijo: habla a Aarón y dile: cuando coloques las lámparas, habrán de alumbrar las 7 lámparas hacia la parte delantera del candelabro. Y entonces, en la porción pasada vimos cómo cada tribu, como acabo de decir, colaboraba para el tabernáculo, con el fin de que éste estuviera en funcionamiento a través de los sacrificios que se ofrecían sobre el altar de bronce. Hoy vemos a Dios mismo en dar instrucciones claras y precisas sobre la forma en que el candelabro debía encenderse. Qué interesante que el Señor diga esto. ¿Por qué había que tener tanto cuidado con la menorá o con el candelabro? Y más adelante también vemos instrucciones precisas sobre las trompetas de plata que habían de construirse o de fabricarse en el capítulo 10. ¿Por qué este énfasis, ya sea en los sacrificios, en el altar de bronce, o en el candelabro, o en la menorá, o después en las trompetas de plata? Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Cuál es la importancia de la menorá? Primero, bueno, así como el altar de sacrificio tenía una prioridad esencial en el Mishkan y preparaba a los sacerdotes para sus deberes, abriendo el camino para que todo Israel adorara. Recordemos que todo Israel podía entrar al atrio. La menorá entonces proveía la luz en el lugar santo. Sin la menorá era imposible ordenar y cambiar los panes de la presencia que habían allí, y luego dirigirse al altar del incienso a ofrecer aroma agradable de intercesión delante del Señor. Entonces, sin la menorá, los otros servicios hubieran sido imposibles. Ya sea dentro de los panes de la presencia, la mesa de los panes de la presencia, o referente al altar de oro que está en el lugar santo, el altar del incienso. Cuando los sacerdotes entraban al lugar santo, esto simbolizaba una profunda comunión con Dios. El pan de la presencia que estaba delante del candelabro era llamado así porque simbolizaba la comida del pacto, que era disfrutada continuamente entre Israel y Dios. Recordemos que Dios, desde el principio, su principal objetivo era acercarse al hombre, bendecirlo y que formara parte de su familia. Dios está interesado en usted, en cada uno de nosotros, de forma personal, y quiere tener una relación de pacto y de continua presencia en nuestra vida. Para eso fue que nos hizo, para eso fue que nos creó.
Gloria sea al Eterno. Con el pecado de Adán y Eva, esta comunión se deterioró y hubo necesidad de hacer otros símbolos, otras formas en que el hombre podía acercarse a Dios. Y el tabernáculo es lo más parecido a lo que Dios estaba planeando, porque al final lo que el tabernáculo daba como figura era la persona de Jesucristo. Jesucristo, quien dijo públicamente y tácitamente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos nosotros no podemos ir al Padre si no es a través del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma de llegar al Padre. Todos los que llegan al Padre es a través de la persona de Jesús. El altar del incienso entonces simbolizaba el continuo acceso a través de la intercesión de los sacerdotes a Dios, disfrutado por Israel. Los israelitas ofrecían sus holocaustos y todos los sacrificios que estudiamos allá en Levítico delante del Señor, y lo único es que no podían entrar al lugar santo. Después el sacerdote, después de ser el intermediario para ofrecer ese sacrificio, entraba, daba gracias por el sacrificio e intercedía por la necesidad o por la bendición que venía a buscar el oferente, o simplemente para darle gracias a Dios por la vida de este hombre que estaba haciendo lo que la Torá decía: adorar al Señor en la forma en que Dios había establecido. Por lo que mientras el altar del sacrificio simbolizaba la necesidad de Israel de obtener la expiación, de ser perdonado, el Mishkan en sí mismo existía como un retrato de la comunión entre Dios y el hombre, que solo era posible a través de los sacrificios de los animales inocentes. La comunión entre Dios y el hombre ahora solo fue posible por medio del sacrificio de la ofrenda más inocente, más llena de gracia y más llena del poder de Dios y de santidad, que es la persona de Yeshua, nuestro Redentor. La luz del rostro de Dios que estudiamos en la bendición arónica está simbolizada por la menorá, la única fuente de luz dentro del tabernáculo. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, la paz que solo viene de la palabra del Señor representada en la mesa de los panes de la presencia, o la paz que solo viene por la intercesión de Jesucristo delante del Padre para bendecirnos y para cuidarnos. Así que, hermanos, esta es una gran bendición, tener al Señor en nuestras vidas y poder entrar a la luz de Él en su Mishkan, a la luz de Jesucristo. En estos términos podemos decir que la luz dentro de este lugar lleno de santidad, representada por la naturaleza, iluminación y el resplandor de Dios, representaba la misma presencia de Dios. Para poder entender su palabra, el pan del pacto que estaba ahí, Jesús, el pan de vida, y comunicarse de manera efectiva con Él a través de la intercesión continua en base a su palabra. También figura de Jesús intercesor de nuestras oraciones, que permanece delante de la presencia del Señor intercediendo siempre por nosotros. ¿Y qué pasa con la mención de las trompetas? Bueno, las trompetas de plata también tienen gran relevancia, como lo manifiesta el capítulo 10 de nuestra porción de estudio. Eran el recordatorio, estas trompetas, de la función principal del Mishkan, un llamado continuo a adorar al Señor, que los había liberado de Egipto y había hecho de Israel su nación. Gloria a Dios por eso. El paralelo con la persona de Yeshua es obvio. El altar de bronce tipifica la muerte del Mesías como nuestro sacrificio, y la menorá es un tipo de la revelación del Señor definida por Pablo en 2 Corintios 4:6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad,
hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios o la faz de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Las trompetas de plata que llamaban a adorar representan el llamado que el Señor hace a cada uno de sus hijos a gozar de una comunión plena con Él. Y luego, pues, hay otra parte importante y es ¿por qué Dios dijo que la posición de las lámparas tenía tanta importancia? La orden de que las luces de las 6 ramas laterales alumbraran hacia la rama central, que se llama Shemesh o siervo, es también una sombra de la forma en que los adoradores deben vivir su vida, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Isaías llama al Señor Jesús, al Mesías, como mi siervo, el siervo de Dios. Así que definitivamente el siervo o el Shemesh representa a Yeshua y todas las lámparas hacia él representan nuestra vida que debe estar enfocada como lámparas de Dios hacia aquel que provee y por medio del cual se encienden todas las otras lámparas. Por esta rama se alimentaba todo el candelabro y el aceite para que las ramas laterales alumbraran y pudieran fluir a través de él. De la misma forma, el Espíritu Santo, para que nosotros alumbremos, fluye de la persona de Yeshua, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el gran yo soy, nuestro gran y perfecto sumo sacerdote que está a la diestra del Padre para siempre, intercediendo por nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo y lo vuelvo a repetir, porque eso es importante. No hay ninguna forma de venir a Dios, solo a través de la persona de Jesucristo. No hay ningún otro intercesor, sino solo aquel que puede interceder constantemente por nosotros. Y ese solo puede ser un sumo sacerdote. Solo una persona como el sumo sacerdote podía hacer eso. Recordemos que era tipo de lo que sucedía en el cielo, todo lo que se hacía dentro del Mishkan o el santuario en el desierto. El Espíritu Santo entonces fluye a través de nosotros. Recordemos las palabras de nuestro Redentor cuando dijo en Juan 15:5: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El centro de nuestra vida debe ser Jesús, siempre. Nuestro resplandecer debe ser para que Él sea visto entre los hombres, no nosotros. Y nuestra vida debe ser para que las personas en su luz vean la luz. Vean lo que dice el Salmo 36:9. El Salmo 36:9 habla de esto, de cómo el Señor quiere que nosotros estemos siendo luz. Él lo dijo varias veces. Y cómo el Señor mismo es el ejemplo de esta luz. ¿Cómo es que nosotros vamos a tener luz en nuestros ojos espirituales? A través de la luz perfecta que es Yeshua. ¿Cómo es que el Mishkan tenía luz para que los otros deberes pudieran ser realizados? A través de el Mishkan. El Mishkan entonces es la representación perfecta de Jesucristo. El Salmo 36:9 lo dice. Vamos ahí. Salmo 36:9. Entero dice. Dice desde el 36:8. Serán completamente saciados de la grosura. No, desde el 37. Leamos. Desde el 36:7. Y dice así. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Ay, si no tuviéramos esas alas, hermano, ¿qué sería de nosotros? Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida que es Yeshua. Y con ese manantial, en tu luz, veremos la luz. En la luz de la persona de Yeshua es que vemos la verdadera luz.
¿Por qué todo el mundo está en oscuridad ahorita, como vemos? Aparte de que son los últimos tiempos y que el Señor ya lo había manifestado, es porque han desechado a la persona de Jesús. Y sin Jesús no podemos ver la luz verdadera, que es la luz que transforma y da vida e ilumina el camino hacia la presencia misma de Dios, que estaba en el lugar santísimo. Entonces, otra cosa importante es que al usar una plataforma, los israelitas tenían que usar una plataforma, no es que podían encender la luz de un solo. Y bien el Señor pudo haber dicho que él se ideó la menorá ya estaba en el cielo y hubiera podido decir que esta menorá se encendiera desde abajo sin necesidad de nada. Pero la menorá, como pueden ver en la imagen, se encendía por medio de una especie de escalerita, y eso recordaba, al usar esta plataforma para encender la menorá, a los sacerdotes que un nivel más elevado de santidad era requerido para encender la luz del Señor. No nos podemos quedar con la santidad que tenemos. Si el Señor nos ha provisto de santidad ahorita, pues gloria a Dios. Pero el llamado diario para nosotros es que seamos santos, porque nuestro Dios perfecto, es santo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que, ya con esto en mente, podemos seguir estudiando la parashá. Nosotros somos la luz del Señor, y sin esa luz de santidad nadie podrá ver a Dios. La otra cosa interesante, bueno, toda la Biblia es interesante, pero más bien dicho, la otra cosa que hemos estudiado o que está dentro de lo que forma parte de los capítulos de la porción de estudio es el hecho de que la columna de fuego y la nube de día guiaba siempre a los israelitas. Eso lo podemos encontrar en Números 9, en Números 9:15, dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se paraba, allá acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor, los hijos de Israel partían, y al mandato del Señor acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el Mishkan, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el Mishkan muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Señor acampaban, y al mandato del Señor partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían más. Cuando ella se alzaba, ellos partían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato del Señor acampaban, y al mandato del Señor partían, guardando la ordenanza del Señor, como el Señor ya le había dicho a todo el pueblo por medio de Moisés, su siervo. Miren qué interesante, lo dice un montón de veces. Dice: al mandato del Señor permanecían, o al mandato del Señor partían. Que nosotros podamos vivir de esa forma, que partamos y hagamos las cosas de acuerdo a cómo vemos la nube sobre nosotros. Y eso solo se logra mediante la visión del Espíritu Santo, que nos diga: es momento de partir o es momento de acampar. En el mundo caído en que vivimos,
somos constantemente confrontados tanto con la muerte, así también como de sus efectos. Recordemos que la paga del pecado es muerte, y la muerte entró por el pecado de un hombre. Pero la cura para la muerte entró también a través de la redención y la muerte de un hombre llamado Yeshua. Existe la penalidad por la muerte que vino con el pecado de Adán y Eva. Y eso lo vemos en Génesis 2:17. En el día que tú comas de él, dice, hablando acerca del fruto que estaba prohibido comer para ellos, ese día ciertamente morirás, dice Génesis 2:17. Esta expresión se contrapone a la siguiente que está en Génesis 3:8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, lo cual expresaba la comunión que disfrutaba el hombre con Dios, quien caminaba entre ellos. La peor muerte que le puede existir o le puede afectar a un hombre es, aún estando vivo, no gozar de la presencia de Dios en su vida. Y por eso es que el Señor en su lecho, más bien en su cruz, en la muerte, en sus horas últimas dijo: Elohi, Elohi, lama sabactani, que quiere decir: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y él realmente estaba trayendo, me recuerdo que en ese momento el Señor había volteado su rostro. No había el Señor dado su rostro hacia él por el pecado que existía en él. Entonces, aquí no podemos ver que la peor muerte es la falta de presencia de Dios en nuestra vida. Pues sin él, como habíamos dicho y leído en Juan 15:5, nada podemos hacer. La columna que acompañaba a Israel en su viaje por el desierto es el tipo de la relación restaurada entre Dios y nosotros, entre Dios y el hombre. Dios había comprado un pueblo por precio a quien había sacado de Egipto, de la casa de servidumbre. Y ahora otra vez, la misma presencia del Señor caminaba con él, siguiendo su Shekinah en el desierto. Dios todavía continúa guiando, todavía continúa expresando su cuidado como el pastor que guarda su rebaño, siempre en el duro camino del desierto de la vida, para todo aquel que quiere seguirle y hacer su voluntad. ¿Realmente queremos seguirle y hacer su voluntad? Si queremos hacer esto, la Shekinah o la gloria de Dios siempre nos acompañará y siempre guiará nuestros pasos. Gloria sea al Cordero de Dios. También la otra parte, hablando acerca de lo de las trompetas y sobre la marcha que hacía el Señor en su camino, las trompetas decían que era hora de partir. La porción de estudio hace notar que los ejércitos de cada tribu iban frente a cada una de ellas. Y dice en Números 10:28, este fue la orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partieron. Esta frase ejemplifica el hecho de que el Shalom del Edén se conquista nuevamente, haciéndole la guerra al mundo y a su amo. Es decir, solo mediante la guía del Señor, el Shalom va a venir, y es la forma en que se conquista a las hordas maléficas que están dominando el mundo. Israel no actuaba por su propia cuenta, sino que seguía fielmente el camino que era trazado por la gloria misma de Dios, puesto que si lo hacía así, no podía equivocarse ni perder su rumbo. Si Israel seguía la nube, ya sea de noche o de día, no podía perder su rumbo. Igual nosotros, si seguimos la nube del Señor, no vamos a perder nuestro rumbo. El lenguaje utilizado en la Torá para referirse a esta divina guía es asombroso en Números 9:23. Mire lo que dice: y al mandato del Señor acampaban, y al mandato del Señor partían, guardaban la ordenanza del Señor, según el mandato del Señor, por medio de Moisés. Cada cosa era hecha en referencia al mandato de Adonai. Por lo tanto, Israel en el desierto era la clase de nación a la que ellos mismos se habían comprometido ser
una nación formada por personas que estaban comprometidas individualmente a seguir el camino del Señor. Y ese es el caminar que nosotros también debemos de tener en el desierto. Una nación o una persona individual comprometida a seguir los pasos que el Señor ya ha trazado, que el Señor ya ha puesto en nuestra vida. Bendito sea el Cordero de Dios. Las intenciones de Dios para la nación eran señaladas a los sacerdotes, siguiendo el patrón dado a Moisés por medio de quien el Señor les hablaba. La columna de fuego de humo habitaba, descansaba y viajaba. ¿Cómo relacionar estos conceptos con nuestro caminar espiritual? La columna de fuego dentro de nosotros debe habitar, nos debe hacer descansar y debe viajar con nosotros en toda nuestra peregrinación por este mundo que constituye nuestro desierto. Somos enseñados a que el Señor está con nosotros día y noche, cuidando de nosotros y tratando de estar cerca con Él a fin de guardar nuestras vidas. Gloria sea al Cordero de Dios. Por último, aprendemos de esto que si el Señor ordena que permanezcamos en un lugar, aunque parezca pérdida de tiempo, no lo es porque es el tiempo de Dios. Sin embargo, a veces estamos muy cómodos en esa posición y no queremos salir, como quizás debió haberle sucedido a los israelitas. Imagínense que la palabra dice que si la nube se movía de madrugada, pues ellos tenían que moverse de madrugada. Y quizás ellos estaban muy cómodos durmiendo y diciendo, ay, tener que levantarme y hacer todo mi equipaje, levantar de mi tienda y volver a caminar en este desierto tan tormentoso. Sin embargo, el Señor dijo que debían hacerlo. Y eso lo que proporcionó es que, aunque fuera paso a paso, por 40 años, ellos llegaran algún día a la tierra prometida. Nuestro trabajo es el mismo de los israelitas: permanecer en donde Dios esté y avanzar cuando el Señor lo requiera, porque nosotros vamos a nuestra propia tierra prometida. Que el Señor nos haga sabios, queridos hermanos, para hacer lo que el Señor quiere, para que el Señor obre a través de nosotros y tenga cuidado de nosotros. Si estamos bajo la sombra de sus alas, estamos, como acabamos de leer en el Salmo 36, estamos seguros. El hombre acampa seguro bajo la sombra de las alas del Altísimo. Pero si nos salimos de ahí, se pierde la garantía, porque no estamos haciendo la voluntad divina. Y sin Él, recordando nuevamente, nada podemos hacer. Que el Señor les bendiga y guíe su camino esta semana y todos los días de su vida. Bendecido sea el nombre de Yeshua, nuestro Redentor. Amén y amén.